Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Viernes, por fin viernes. Hoy es viernes 23 de enero de 2026 y esto es Asturias al Día, el programa que produce RPA y que se emite también por la televisión del Principado de Asturias, por TPA. Hoy hablamos de acción social, hoy hablamos de solidaridad vecinal y hoy hablamos también de filosofía. Vamos a explicar, como siempre, los contenidos que tenemos en esta edición de Asturias al Día. En cuanto a lo primero, la acción social, vamos a conocer a la nueva directiva de Mar de Niebla, encabezada por Sonia Segarra como presidenta, con Rocío Álvarez como codirectora y con Virginia Llano, directora responsable del área de comunitario y voluntariado de esta entidad, que ya lleva unos cuantos años trabajando por el bien común, concretamente desde el oeste de Sisión, desde la Calzada, pero extendiendo cada vez más su ámbito de actuación. En cuanto a lo segundo, solidaridad vecinal. No dejamos Sisión. Nos vamos hasta el Teatro Jovellanos. Hoy, a las 7:30 de la tarde, tenemos la gala solidaria de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sisión y una entidad premiada, una entidad reconocida, como suelen hacer los vecinos de Sisión todos los años en esta gala solidaria. En esta ocasión es la Fundación Pequeño Deseo. Va a haber esta tarde una gala en la que todos los artistas actúan de forma altruista. Hay una entrada a 6 euros y toda la recaudación para la Fundación Pequeño Deseo. Vamos a tener con nosotros a María José Cuervo, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sisión, y a Camino Luna, responsable de esa Fundación Pequeño Deseo. Y la tercera parte para la filosofía, con David Alvar González, profesor de esta materia de la Universidad de Oviedo, también de la UNED, porque acaba de presentar un libro que se llama Un mapa filosófico del mundo. En estos tiempos de aceleración, de inmediatez, de tensión, cuando no directamente de agresión, en estos tiempos de falsos gurús y de libros de autoayuda, vamos a pararnos a pensar y a pensarnos, que también es importante para reconocernos y para tratar de dar lo mejor de nosotros mismos, pero no solo para nosotros, sino también para los demás. De esto va prácticamente hoy el programa, de trabajar para sentirnos bien nosotros y sentirnos bien en sociedad. Comenzamos con Amor Argüelles en la realización técnica. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla, que así se llama la entidad que tocamos en esta mañana, una nueva etapa con motivo de la llegada a la presidencia de Sonia Segarra con una nueva directiva. Sonia, ¿qué tal, presidenta? Muy buenas. Buenos días. Qué bien suena lo de presidenta. Uf, impone. Bueno, ya conocías el tema, Sí. has sido vicepresidenta durante muchísimos años. Sí. Pero ahora mismo el salto, Sí. ¿qué? Yo ¿Da creo vértigo o qué? Sí, en su momento, o sea, justo cuando todo se fragua y ya ves que tienes, vamos, el título puesto, ahí impone. Yo creo que ahora es que estoy disfrutando tanto con mis compañeras, con el equipo, que es como un proceso que realmente te va nutriendo y te va dando energías cada día para superarte, ¿no? Y va a decir, bueno, pues hoy tenemos programa con Nacio, pues venga, vamos a ello. Pues encantados de que hayáis podido venir hasta aquí. Rocío Álvarez, codirectora de Mar de Niebla, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por volver aquí a esta casa. Eso es, que tú tampoco eres nueva en estas lides, ni en Mar de Niebla, ni en Asturias al Día, porque ya has venido unas cuantas veces, pero lo dicho, muchísimas gracias por comenzar la mañana con nosotros. Y Virginia Llano es la responsable del área de comunitario y voluntariado de Mar de Niebla. Virginia, ¿qué tal? Bien, muy buenos días. Tú también llevas una temporada grande de tu trayectoria más de personal. una década, lo estábamos pensando, estábamos hablándolo antes, que nuestros hijos han nacido prácticamente en la entidad. O sea, estábamos hablando, mi hija, empecé Mar de Niebla, me quedé embarazada y nació allí, así que toda una vida. Bueno, claro que sí. Ya tiene 14 años, así que... Quizás esa familiaridad, esa cercanía, esa capacidad de aglutinar esfuerzos pero en comunidad y para la comunidad es la mejor definición de lo que es Mar de Niebla, Sonia. Sí, yo creo que es una entidad que precisamente eso, a partir del tener en cuenta a las personas, de ponerlas realmente en el centro, de apostar por sus potencialidades, se ha ido constituyendo pues, bueno, una familia interna y después en comunidad. Yo creo que vamos creciendo en
en fortalezas, pero vamos creciendo también en lo que va aportando cada persona que va pasando por la entidad, ¿no? Que no es poco. Eso nos hace engrandecer nuestra historia, también nuestro capital social y por supuesto, pues este sentido común que es, bueno, el ser una gran familia, ¿no? En ese sentido, Virginia, cambian los cargos, se mantiene lo fundamental, el compromiso con los valores fundacionales de Mar de Niebla y los principales retos sociales que la entidad afronta en el actual contexto, ese trabajo por la justicia social, la inclusión, el desarrollo comunitario, que al final, sin quitarle ningún mérito a Sonia, casi da igual quién está al frente, mientras que se sepa mantener la línea básica de trabajo con las peculiaridades que cada persona pueda tener, pero con la idea fundamental de ese objetivo final, ¿no? Sí. Al final, Mar de Niebla es una entidad comunitaria que todo lo que trabaja, todas las áreas, aunque estemos distribuidos por áreas, trabajamos con una visión comunitaria. De hecho, una de las primeras cosas que más le cuesta a la gente cuando llega, que no está de trabajar en esta metodología que tenemos nosotros, es adquirir esa mirada comunitaria, ¿no? Que es un poco lo que de manera simbólica hacemos a todo el mundo que entra a la entidad, tanto participantes como voluntariado, como trabajadores, que adquieran, que se pongan de manera simbólica esa mirada comunitaria, pasar un poco del ombliguismo de mi necesidad a tener una visión de un bien común, que al final es un poco lo que intentamos hacer desde los diferentes estamentos en los que estamos, ¿no? De una manera también muy dinámica, hay muchas problemáticas, muchas cosas muy complejas, pero somos una comunidad muy activa, una comunidad también que tenemos derecho a divertirnos, que tenemos derecho a disfrutar de nuestro entorno. Entonces hay veces que, aunque haya problemáticas, la gente que puede estar como en una situación más compleja también puede puede disfrutar de su ocio, de un montón de cosas. Entonces hay una diversidad tan grande en los pasillos de la entidad. Tenemos en el local que tenemos en la calzada, que son 1.500 metros cuadrados y que es una casa para mucha gente, que es su hogar. Entras ahí, hay gente muy diversa, pero es un espacio de relación, de encuentro y de poner cosas en común y al final de conocimiento, que a veces hablabas antes de los mapas, de la filosofía, se nos ha olvidado conocer a nuestros vecinos. Claro, sí, yo creo que eso es fundamental. Eso es algo que va para la tertulia, luego. Sí, vamos a tratarlo, también el perfil de la gente con quien trabajáis, de los usuarios, de vosotras mismas, como trabajadoras y también del voluntariado que tenéis. Rocío, la actual codirectora, tú vienes del área de programas educativos, ¿se ha producido un cambio muy grande en cuanto a tu aportación a Mar de Niebla? Conoces perfectamente la entidad, pero bueno, la responsabilidad ahora es un pelín diferente. Sí, ya llevamos 2 años, todo el año 2024 y el 25, mi compañera Eva Tirado y yo asumimos las riendas de la dirección, de ese relevo que nos dejó Héctor Colunga, que también conoceréis, sí, claro. Y la verdad, el primer año fue complejo. 2024 además se sumó que cumplíamos 20 años, celebramos un aniversario no como en otras ocasiones se hace, o el día de tu cumpleaños, que es un día al año y ya, sino que tuvimos una visión anual, ¿no? Entonces, así también hago yo cumpleaños todo el año. Estuvimos un año celebrándolo, pero eso implicó también muchísimo trabajo. Claro. Hicimos una labor casi de investigación, de diseñar una exposición, dibujar una línea del tiempo desde 2004, que se fundó Mar de Niebla como una entidad muy chiquitita, de barrio, muy local, una asociación formada por muy pocas personas que ya venían del compromiso del activismo social, ¿no? Y con mucha experiencia en el trabajo con jóvenes. Entonces, claro, tuvimos que echar la mirada atrás hacia 2004 y los primeros años de vida de Mar de Niebla, y fue intenso el 2024. No solo por la celebración del aniversario, sino también porque desde Mar de Niebla, desde la Fundación, promovimos la creación de una empresa de inserción llamada 7R Servitec, que los inicios, ¿no?, de toda la tramitación fue también muy complejo en un ámbito en el que tampoco teníamos mucha experiencia, y bueno, fue el primer año, casi no nos dio tiempo a evaluar, ¿no? Fue un poco la inercia, nos fue llevando, y sí que puedo decir que la dirección en 2025 ya fue mucho más pausada, más meditada, nos permitió, bueno, centrarnos más también en retos
retos globales que tenemos como entidad, ¿no? Fijándonos mucho en retos a nivel de sociedad. Tenemos dibujado un plan estratégico que ha sido elaborado conjuntamente con toda la comunidad de Mar de Niebla, que abarca hasta 2030. Entonces tenemos 7 líneas estratégicas que nos van marcando un poco el camino, ¿no? Y la hoja de ruta de estos próximos años. Suena bien lo del plan estratégico hasta 2030, esas 7 líneas estratégicas que, si queréis, después vamos a ir desarrollando también. En el caso concreto de Sonia, bueno, tú eres astur-catalana, vamos a decirlo así, pero nacida en Valladolid. Sucedes en el cargo, en la presidencia de Mar de Niebla, a Blanca Cañedo. Un saludín, Blanca, que siempre nos ha tratado muy bien aquí a RTPA en sus diferentes responsabilidades. Te habías dedicado profesionalmente a la gestión y a la organización en los sectores industrial y empresarial hasta que llegas aquí a Asturias en 2006, y luego, bueno, lo que es el voluntariado social siempre presente en tu vida, tomando más peso desde que llegas aquí a Asturias. En cuanto a la forma de presidir lo que ahora es una fundación como Mar de Niebla, ¿aportas ya desde tu llegada hace unos cuantos días, en cuanto al cargo nuevo, alguna línea diferente que podamos destacar? ¿Mantienes una línea continuista respecto de tu antecesora Blanca Cañedo? Yo creo que esa pregunta a lo mejor hay que dirigirla a las compañeras si han notado alguna impronta diferente. A ver, yo siempre lo digo, ¿no? Que parto de una base muy consolidada como entidad. O sea, me siento afortunadísima. No aterrizo en un momento de cambio ni en un momento de crisis, sino que todo lo contrario, es en un momento muy estable y muy dulce, que además nos permite, pues eso, tener una mirada mucho más a futuro, apostar por un plan estratégico, pues como decía Rocío, hacia el 2030. O sea, no tenemos que entretenernos en otra cosa que no sea nuestra vocación, nuestros valores y nuestra orientación como entidad. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir, pues como decían las compañeras, ir más allá, sobre todo tener esa labor más de indagación, ¿no? Aparte de la introspección y de la autocrítica y del trabajo interior que siempre tiene la entidad, nos permite podernos centrar un poquito más en las múltiples aristas de la realidad social del barrio este, de Gijón y de Asturias, y de la situación actual que no es baladí. Hay una anécdota que me parece chulísima respecto de lo que significa Mar de Niebla, de una de tus hijas. Sí, Elena, la pequeña, sí. Cuando lo de Mar de Niebla puede sonar un poco raro, cuéntanos, por favor. Sí. Bueno, cuando llegamos a Asturias, esto fue en el 2010, yo llevaba la representación del portal Social Mi Aportación, que es un portal online que lo que hacía era publicar las diferentes necesidades de entidades sociales, y así llamé a la puerta de Mar de Niebla, que entonces estaba en otra sede, y me abrió Héctor Colunga. Y bueno, pues charlando de este tema, del otro, pues sí, pues vamos a hacer esto y tenemos estas necesidades. Y yo le decía, bueno, pues que además tenemos una campaña, que es la campaña de los Reyes Majos, que va orientada, pues bueno, a que una persona en situación de vulnerabilidad pues pueda, de forma anónima, protegiendo evidentemente pues su identidad, pues dirija a una serie de Reyes Majos del todo el territorio español su deseo para Navidad, ¿no? Entonces dijo, pues sí, pues vamos a hacer esto y tal. Bueno, se quedó, eso aterrizó hasta hoy, seguimos teniendo Reyes Majos, pues eso, más de 10 años después, y en una de estas celebraciones que se realizan en la entidad, porque como decía Vir, celebramos, nos divertimos, agradecemos y hacemos comunidad también de esa manera. Pues en una de estas celebraciones, como Elena le había tocado ser reina maja ese año, pues vino conmigo, tenía 5 años, a la entidad. Y entonces, ¿y dónde vamos? Digo, pues ¿te acuerdas la carta que escribimos a Adolfo? Sí, que le regalamos el flexo. Sí, pues vamos a celebrar lo bonito de eso. ¿Y dónde vamos? Digo, pues vamos a Mar de Niebla. Dice, ¿y qué es un Mar de Niebla, no? Y yo intenté explicarle, bueno, pues la niebla pues se eleva, y entonces hay un momento que nosotros, si estamos debajo de la niebla, no vemos, y entonces, pero bueno, si estás por encima de la niebla, entonces sí que ves. Bueno, ella se debió de quedar ahí, como decís aquí, rucando, ¿no? Dándole vueltas. Y llegamos allí, y bueno, una fiesta, se lo pasó genial. Bueno, la acogida con toda la chavalería del grupo de infancia, bueno, la verdad es que disfrutamos mucho, la acogieron muy bien. Y entonces salimos de allí y dice, oye, mamá,
Dice, eso no es un mar de niebla, eso es un mar de sol. Digo, pues muy bien, esa mirada limpia de los niños y niñas, ¿no? Vamos a proponer un cambio de nombre. No, el nombre ya es identidad, ¿no? Pero es curioso, acabas de contar la visión de una niña de 5 años, pero yo recuerdo también con cariño una visita que tuvimos de Charo Vallé, Roser Vallé, promotora de la metodología pedagógica aprendizaje-servicio aquí en España, que ella a su vez en su hobby le gusta mucho hacer montaña. Entonces cuando vino a visitar Mar de Niebla por primera vez, luego en su blog hizo un post de su visita a la entidad y hizo un símil en base a todo el acompañamiento que hacemos a personas. Ella cuenta que cuando alguien va de montaña, bueno, aparte de lo lógico de tomar precauciones, avisar de que vamos a ir a esta ruta y demás, siempre es muy positivo llevar a alguien que ya conozca la ruta previamente, ¿no? Porque normalmente vas ascendiendo hacia la cima y va a llegar un momento que te topas con la niebla, ¿no? Y que esa niebla, pues, a no ser que tengas una buena guía, te puedes perder, ¿no? Entonces hacía el símil de la vida de las personas que vienen a la entidad, ¿no? Cuántas veces, da igual la edad que tengan, están en un momento de su vida que están en esa niebla y que no pueden ver el camino, ya sea un adolescente que pues hay desmotivación, no avanza para llegar a titular y llegar a cuarto de la ESO, ya sea una persona que está en búsqueda de empleo y no está activa, le cuesta hacia dónde tirar, ya sea una persona en situación de sinhogarismo, que es el mayor riesgo de exclusión que existe, ¿no? Y ella decía lo importante de ese acompañamiento que hacemos en la entidad, las personas trabajadoras, las voluntarias, ¿no? Toda la comunidad Mar de Niebla, que acompañamos a las personas en ese momento de no ver, de no saber hacia dónde tirar, y que gracias a ese acompañamiento se llega a la cima y ves ese mar de niebla bajo tus pies. Vale, era la pregunta que os iba a hacer, lo de mar de niebla, de dónde venía, pero muy bien, así ahorramos saliva. Perfecta la explicación. Vir. Luego es un faro antiniebla, en realidad una visión dentro por la parte reivindicativa de acción social, que al final somos una entidad que visibiliza todo lo que hay debajo de esa niebla, que a veces vivimos una realidad en nuestro día a día, pues hay situaciones que a lo mejor no son tan visibles, nosotros visibilizamos a veces lo que es incómodo, pero dando una visión de oportunidad y positiva, ¿no? De un enfoque de derechos, de que todos tenemos derecho a tener unas buenas condiciones de vida. Vale, según lo que estáis contando, no os dedicáis solamente a la infancia, a la chavalería, sino también a toda la sociedad en general. Uh-huh. ¿Qué perfil es el del usuario, de la persona que se acerca o que vosotros hacéis que se arrime a Mar de Niebla, Sonia? Yo creo que es múltiples perfiles, o sea, no podemos hablar de un único perfil y además los perfiles, lo que comentábamos antes, ¿no? Que van cambiando con el contexto. O sea, que podemos decir, decías tú, infancia, adolescencia, Rocío ha mencionado, bueno, pues la situación de sinhogarismo, las condiciones familiares, o sea, pero también es el vecino, también es una persona que pueda tener, pues bueno, una situación compleja de salud mental, una vecina. Pues se acerca a nosotros también mucha gente con muchas ganas de compartir y de darlo todo, o sea, de voluntariado, el colectivo del voluntariado que es tan importante en la entidad. Yo creo que como somos comunidad y la comunidad es tan variada y tan rica, los perfiles de las personas que nos acercamos, me incluyo, pues son muy diferentes. Aquí las compañías, desde el punto de vista del trabajo del día a día, seguramente pueden aportar mucho más. Pero, por ejemplo, Vir, en todas las múltiples acciones comunitarias que tenemos, si en la entidad se acercan unas 5.000 personas al año en nuestras actividades, yo creo que casi 2.500 pasan por acciones de comunitario, bueno, ¿no? Tenemos como lo que se dice como grandes actividades que son las fiestas comunitarias, algunas involucrando a más gente no solamente nosotros, sino con otras entidades, la Feria de Voluntariado, un montón. Dinamizamos mucho lo que es la actividad cercana, o sea, fomentando también el comercio de barrio, un montón de todas estas acciones de desarrollo comunitario, como quien dice, que es un poco lo que yo hablo del desarrollo comunitario, que todo el mundo, como la participación, parece que todo el mundo sabe lo que es, pero no todo el mundo lo entiende como lo entendemos nosotros. Claro. Nosotros lo que hacemos, para que entiendas el perfil de gente que hay,
el desarrollo comunitario, tal y como yo lo entiendo, como lo explicamos, es como si fuera un reloj de estos de engranajes, de los de antes, de los de cuerda, ¿no? Que situamos a cada persona que se sitúe como agente comunitario, porque tan importante es el engranaje pequeñito como el grande para ese funcionamiento de ese reloj. Y hay que situar al pequeñito como importante en la comunidad y hay que situar al grande también como para que entienda que es importante, pero también hay gente que a lo mejor puede que parezca menos importante, pero que también lo es importante para que funcione ese reloj. Nosotros somos facilitadores de ese desarrollo comunitario, les damos esa cuerda. Entonces, para que el perfil de participantes que hay son desde cualquier persona que entra por esa puerta, puede ser o una persona que busca empleo y encima tiene hijos y a través de los proyectos de empleo se les orientan y vemos que se les da una oportunidad a los niños para que puedan tener ocupado el tiempo libre y las familias puedan tener facilidad para la búsqueda de empleo, a una persona que a lo mejor no tiene oportunidades de ocio por problemáticas de salud mental o lo que sea y puede participar en el club social y además después se anima a ser voluntario o voluntaria haciendo una actividad en la que es especialista, desde gente que llega y dice, oye, yo tengo tiempo libre, sé hacer costuras, sé tal, quiero ofrecer tenemos 164 voluntarios activos, voluntarios y voluntarias, que son maravillosos y maravillosas. De ahí hay perfiles, estábamos haciendo el otro día una valoración, hay un 20 y pico % que son menores de 30 años de voluntariado juvenil que tenemos en la entidad, y después hay desde los 16, que es los más jovencitos, hasta los 80 y algo, que son los voluntarios más mayores. O sea que te puedo decir de ahí, de todo tipo, condiciones, gente con estudios, sin estudios, trabajadores en desempleo, personas que no saben hablar español y que se ponen un poco porque quieren aprender el idioma para poder ocupar incorporarse en la vida, ¿no? Porque al final necesitas comunicarte para poder relacionarte con tu comunidad. Es que hay unos perfiles tan diversos y tan ricos que eso es lo que hace la magia yo creo que de Mar de Niebla, su complejidad a la hora de organizarlo, pero también es lo enriquecedor, porque es un espacio de encuentro, como te decía, tenemos unos talleres comunitarios gestionados por voluntariado, que son gente que dedica su tiempo, pues está Carmen de costura, por ejemplo, Marino de cuero, hay gente que lleva muchísimos años, Patri de idiomas, nombrarlos a todos, es imposible. Pero nos además, vamos a dejar algunos seguro. Pero es como un agradecimiento a todos ellos, porque de verdad son personas que hacen comunidad, son personas que dedican su tiempo libre, que podrían dedicar a otra cosa, a venir a enseñar sus saberes, una transferencia de conocimientos, con un compromiso vienen todas las semanas, un día o 2 días a la semana, durante todo el curso escolar. O sea que mucha gente, a lo mejor, aún desarrollando una labor profesional, ese compromiso le cuesta, pues vienen con un ánimo, con una alegría para enseñar lo que saben y en un grupo de gente muy diversa, que no tienen por qué, pueden saber de lo suyo, pero no tienen por qué saber gestionar esos grupos. Y en esos grupos hay gente de todo, gente que acaba de llegar al barrio, gente que tiene conocimientos, gente que no lo tiene, gente de diferentes culturas. Entonces, es un espacio en el que a lo mejor si no fueras a ese taller, a lo mejor no te encontrarías. Y han pasado situaciones de vecinos, de gente que vivía en el mismo vecino, no se conocían, y a empezar al taller dicen, venga, pues, y romper estereotipos. Porque cuando compartes cosas, cuando vives cosas y disfrutas de ellas, se te caen muchos estereotipos en cuanto a estos mensajes que hay, de discursos, de lo diferente es malo o que mal, cuidado, ¿no? Cuando generan relación de amistad. Vamos a tocar eso si queréis, porque lo tenía también apuntado. Además tenemos que lamentar que en noviembre sufristeis también no sé si llamar atentado, pero vamos, un ataque a vuestra sede. ¿Estáis notando esa derechización, si lo queremos llamar así, que quizás no sea lo adecuado tampoco, ya pido disculpas, porque la gente de derechas no es así, quiero decir, hay gente de derechas, de izquierdas, del centro, de cualquier ámbito, buena y mala, pero vamos, una radicalización en cuanto a la percepción de lo diferente y de vuestro trabajo, me da igual, cualquiera de las tres. Bueno, yo creo que no solo desde Mar de Niebla es algo que se percibe, sino que es compartido, ¿no? No solo con otras entidades sociales, sino que cualquier ciudadano o ciudadana que lea el periódico, que entre a ver los comentarios que se suceden muchas veces en las noticias de los periódicos, en las redes sociales, estar en una terraza tomándote una infusión o tomándote algo y escuchar conversaciones, ¿no? en las mesas de alrededor o en tu propio grupo, ¿no? de estos mensajes
de miedo al diferente y de desconocimiento, ¿no? Y claro que lo estamos percibiendo. De hecho, este año 2026 hemos diseñado un proyecto que se va a llamar Sin Odio para elaborar una campaña precisamente para fomentar buen trato entre las personas, respeto, conocimiento y prevenir estos discursos, ¿no?, de odio que muchas veces se convierten en delitos, y es algo que las personas tienen que conocer, ¿no? Tenemos que sensibilizar hacia ahí, de Mar de Niebla hacia adentro, como comentaba Virginia, porque como hay tanta diversidad en las personas participantes, incluso se suceden en nuestras actividades, estos desprecios, estas faltas de respeto, estos comentarios que por suerte, haciéndolo dentro de una intervención grupal, pues los compañeros y compañeras, nosotras mismas, atajamos, ¿no? Intentamos prevenir el conflicto y bueno, y hacer labor pedagógica y educativa, pero también de Mar de Niebla hacia adentro. Por eso un proyecto como el de Sin Odio es necesario. Yo, por apuntar también otra cosita, perdón, algo que tienen en común las personas, aparte de esa diversidad y que puede generar pues estos rechazos, ¿no?, al diferente, a quien no es como yo, algo que tienen en común todas las personas participantes de Mar de Niebla es eso, que son personas participantes, no son personas usuarias ni personas beneficiarias que se vienen a beneficiar de una actividad o de un taller o de un proyecto, sino que poner esa etiqueta de participante con mayúsculas les proporciona un vínculo y también un nivel de responsabilidad, de compromiso. Y de ejecución, ¿no? Y de ser parte activa, parte activa no solo de tu cambio, sino al final del cambio grupal, de la transformación social, una parte activa en la sociedad y tener muy presente que es un derecho, ¿no? O sea, el enfoque de derechos que comentaba Virginia antes lo tenemos muy presente y se lo hacemos y se lo trasladamos a esas personas participantes tan diversas que ponen su pie en Mar de Niebla. Sonia. Bueno, es un tema recurrente. Ayer estábamos en una terraza, de hecho, Rocío, un compañero periodista, y yo hablando precisamente de este discurso de odio que se está generando. Y recientemente ha salido una encuesta, es la encuesta internacional más importante y prestigiada desde lo que es el análisis de la confianza de la población, y la del Mantrust. Y comentaba en los resultados que encuestas realizadas a 37.500 personas de 28 países distintos. Y sobre la confianza en general, sobre la sensación de las personas, concluía que estamos en un momento de insularidad, o sea, las personas cada vez es más creciente la sensación que tenemos del yo frente al nosotros, y que además existe un miedo que te lleva a la polarización extrema de tus sentires y de tu manera de vivir, ¿no? O sea, este alienamiento identitario en tu día a día te lleva después a comentarios como pueden ser en las redes sociales, desde esos tres diferentes prismas, que puede ser desde una vertiente más psicológica, más social, o incluso la cuña tecnológica que hace que sean viralizados. Quiero decir, obligatoriamente no, pero bueno, por vocación sabemos que todas las redes sociales viralizan todos los discursos polarizados, por lo tanto hay un interés detrás importante por parte de las redes sociales, y después desde el punto de vista individual, en el cual, bueno, pues el hecho de pertenecer a algo hace que te crezcas, el hecho de que tu discurso sea tenido en cuenta hace que te crezcas, y ese anonimato hace que te sientas seguro, Quizás ¿no? el anonimato, porque si tuvieras que poner tu nombre y apellidos o tu cara real, las críticas quizás ni siquiera las sentirías como tales, y por supuesto no te atreverías a hacerlas públicas con esa agresividad. Claro, es que además actúan como cámara de eco, ¿no? Porque en realidad, ¿qué hacen? Pues fomentar más la hostilidad, el odio, la violencia, y es en la situación en la que estamos. Por eso comentábamos que necesitamos aterrizar también con los medios de comunicación esta situación.
Yo creo que muchas veces esa falta, esos discursos, vienen del desconocimiento o del miedo, y también lo que decís, todo lo que decís vosotros, por no repetirme, ¿no? Y nosotros, por darle una visión positiva también a todo esto, porque estos discursos los ha habido, los habrá y seguirán habiendo, por desgracia, porque las diferencias van a seguir existiendo y siempre habrá gente, una lucha de intereses, ¿no? Lo que tenemos que, dentro de ese enfoque de derechos que nosotros planteamos, nosotros tenemos una estrategia de que hacemos, que es que todas las actividades que desarrolla Mar de Niebla, incluso en la propia entidad, tenemos este decálogo de buen trato. O sea, tú, para poder participar en cualquier actividad, te comprometes a firmar un decálogo de buen trato, que son unas normas básicas de convivencia, que son de respeto, de que todos nos equivocamos, de que si tenemos un éxito lo celebramos, de que no somos perfectos, somos una comunidad y que estamos un poco para aprender unos de otros. En resumen, es un poco así el decálogo. Y que si hay alguna cosa que nos cuidamos todos un poco para que haya ese buen clima. Porque Pepa Horno, que es una psicóloga que nosotros trabajamos mucho con ella, dice que el ser humano tiene dos necesidades básicas, que son sentirse seguro y sentirse querido. Entonces nuestra entidad lo que hace es generar espacios en los que la gente se sienta segura y se sienta querida, porque tú, para poder transformarte, para poder mejorar cosas, tienes que estar en entornos en los que te sientas en confianza, para comentar una situación que te genera malestar, para poder empoderarte, para poder hacer ciertas cosas. Y a veces, ante estos discursos de odio, nos centramos muchas veces en atacar al que lo hace. Lo que tenemos que cuidar es también a quien lo recibe y que se sienta empoderado y cuidado en la sociedad en la que está, porque si no, de alguna manera, si yo siento que estoy en una sociedad insegura, imagino, desde una visión de una persona que acaba de llegar a un país que no conoce su idioma o tiene incluso otro color de piel o demás, si tú te sientes inseguro, jamás vas a ir a pedir ayuda a ningún sitio que te pueda ayudar, porque los discursos que escuchas, o si solamente te quedas con lo que sale en la tele, pues te vas a quedar con una sensación muy de inseguridad. Vamos a ahondar un poco más en ese proyecto Sin Odio que comentabas tú ahora, Rocío. Cuéntame un poco más cómo lo tenéis previsto y, bueno, los objetivos los acabamos de mencionar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues un poco en la línea de lo que comentaba Virginia, trasladar todavía más, hacer más pildoritas de sensibilización hacia el buen trato en positivo, ¿no? Tanto a nivel de entidad, que eso ya lo venimos haciendo, pero también hacia afuera. Luego, son cosas que ya venimos haciendo, los diferentes proyectos, ya sean los más preventivos, los más reactivos, este componente, ¿no?, de buen trato hacia las personas, es algo que es poner en valor cosas que ya veníamos haciendo. Por ejemplo, también la participación aquí en Gijón, se llevan celebrando más de 20 años unas jornadas contra el racismo y la xenofobia en torno al día 21 de marzo, que es el Día Internacional. Es un trabajo construido, unas jornadas que se construyen conjuntamente en un grupo motor en el que participan diferentes áreas del Ayuntamiento de Gijón. Está la Fundación Municipal de Servicios Sociales, está Igualdad y está el Departamento de Juventud, y luego estamos entidades sociales, muchas de ellas específicas de acompañamiento a personas migrantes, pero luego otras entidades, pues como nosotras, ¿no?, que hay de intervención y desarrollo comunitario y una mayor diversidad. Entonces, pues esa colaboración, ¿no?, ese trabajo conjunto en la preparación de esas jornadas contra el racismo y xenofobia, pues es algo que incorporamos también en este proyecto, y digamos que la guinda del pastel de Sin Odio, algo que no habíamos hecho hasta ahora, es diseñar una campaña específica para la prevención de los discursos de odio. En Mar de Niebla partimos de una trayectoria y una experiencia de elaboración de campañas de sensibilización, pero siempre centradas en la situación de sinhogarismo, que el Día Internacional es el 28 de noviembre y ya llevamos varios años desde el equipo de inclusión lanzando una campaña a la ciudadanía para visibilizar la situación de estas personas, y dada que tenemos esa experiencia, pues este 2026 lanzaremos una específica para este proyecto Sin Odio y para llegar a toda la ciudadanía, cuantas más personas mejor. Vale, un proyecto, una entidad que trabaja desde 2004, nace en la calzada Mar de Niebla como asociación dedicada en principio a los jóvenes y solo de la zona oeste de Sisión, que va con el tiempo consolidándose, convirtiéndose en un proyecto mucho más amplio, acaba convirtiéndose en una fundación. Las cifras habéis mencionado vosotras algunas ya, unas 5.000 personas participantes, que no usuarios ni beneficiarios, participantes. El matiz es muy importante. Sois alrededor de 60 las personas entre directiva, técnicas, monitores. Hay
alrededor de 45 alumnos trabajadores en procesos de certificación profesional, y mencionaba antes BIR, 164 voluntarios activos. Vamos a hablar un poco más de algún proyecto en concreto, aparte de los que acabamos de mencionar, por ejemplo, este de Sinodio o de Decálogo de Buen Trato que comentabas tú antes, Bir. Por ejemplo, uno de los más llamativos, uno de los que yo personalmente asociaba ya de mano a Mar de Niebla, es el programa de acompañamiento para el empleo, el que por las siglas se llama PAE. Venga, cualquiera de las tres, me da igual. Igual, Bir, que has estado ahí como orientadora. Bueno, yo estuve al principio, muy al principio, cuando Pero estaba... comentábamos ahora que justo están, para que veas la creatividad que hay, que es otra de las características de la entidad. Estaban, pues justo es ahora el lanzamiento del PAE y están las compañeras grabando como pequeñas píldoras para redes sociales, animando a la gente, ¿no? Sí, a conocer el programa y cómo utilizar también la herramienta, ¿no? La agenda esta de acompañamiento que sí, actúa. Una serie de cosas, sí. El PAE, esto estaría Isa, que es nuestra compañera que es la responsable de los programas de inserción sociolaboral. El PAE es un programa de acompañamiento al empleo que lo que hace es, como su propio nombre indica, a la gente que está en búsqueda activa de empleo, pues orientarles en su proceso de búsqueda, ¿no? A través de la preparación de con una capacitación para la vida laboral, porque alguna gente llega con ganas de buscar empleo, pero detectas cuando empiezas a trabajar con ellos que a lo mejor no están preparados en ese momento, porque por situación laboral o personal o de empoderamiento, pues necesitan una serie de cosas. Entonces, el equipo del PAE les trabajan ciertas píldoras también que son un poco de empoderamiento, de cuando la gente llega y lleva mucho tiempo. Yo estaba como docente también en certificados de profesionalidad y la realidad es muy parecida, ¿no? En talleres de empleo. Son gente mayor que a lo mejor lleva mucho tiempo en búsqueda de empleo y necesita un pequeño chute, ¿no? Es decir, eres válido, puedes o válida para esta sociedad, todavía eres productivo, porque al final las sociedades se dividen en si eres productivo o no eres productivo, ¿no? Y si no eres productivo, pues te desechamos. Entonces hay gente que llega muy válida, con muy buena carrera profesional, independientemente del currículo que tengan, pero a lo mejor les falta ese impulso, ¿no? De verdad que creértelo, porque cuando vayas después a una entrevista tienes que creértelo y puedes tener mucha experiencia, muchas cosas. Entonces los compañeros del programa de acompañamiento al empleo no solamente te acompañan en esta orientación laboral, el adaptarte también a las nuevas formas de búsqueda de empleo, porque hay otras formas también, están haciendo incluso videocurrículos, algunas cosas un poco adaptándose a las nuevas épocas que hay, exigencias del mercado y demás, pero también acompañan en esa parte más personal de la persona, de motivación, de más. Y hacen muchas cosas también ahora muy chulas que son de encuentro de empresas con personas que están buscando trabajo, incluso procesos de selección casi a nivel in situ, ¿no? Y bueno, es bastante enriquecedor. Es complicado porque, bueno, depende también de unos criterios, que es un proyecto que depende del Servicio Público de Empleo, mandan unos criterios muy concretos y unos requisitos que son un poco los que marcas como unos objetivos y tienen que ser como muy concretos, y a lo mejor hay gente que se incorpora y no cumplen esos requisitos y no entra dentro de ese número, pero el equipo sigue trabajando igualmente porque para nosotros las personas no son un número, son participantes, ¿no? Y hay gente que empieza en el PAE y a lo mejor pues descubre todo lo que tiene el marco de la entidad y aparece, empieza a ser voluntario, o hay gente que a lo mejor trabaja a través de otras sinergias que se dan, pues a lo mejor las compañeras de empleo, pues necesitamos, ha salido esta oferta de no sé qué, pues otra persona que estaba en la entidad, en otro proyecto, pues a lo mejor se incorpora. Entonces un poco... El PAE, como cualquier otro proyecto, tiene unas características concretas, pero están todos muy interrelacionados. O sea, tú cuando ves todo lo que es Mar de Niebla, al final es una red. Y cuando alguien se incorpora a la entidad, lo primero que le cuesta aterrizar es esa red, porque están tan interconectados los proyectos, pero tanto al final en toda la información, en la diversidad de acciones que hacemos, que bueno. Vamos. Un mar. Sí, ¿no? Al final un mar con redes. Sí, eso. Muy bien. Redes y no de captura. No, son de salvamento. De sostén y de cuidado. Porque la comunidad sostén. Claro. La comunidad no sostiene. Otra de esas redes que también llama la atención del funcionamiento habitual de Mar de Niebla es Oeste Joven. Se engloba dentro de una de las patas del programa Xuntanza. Es un programa más bien de participación juvenil. Venga, lo mismo, cualquiera de las tres que me lo explique un poquitín. Bueno, pues llevamos desarrollando este proyecto también muchos años. Lo llevamos a cabo exactamente en el único recurso juvenil
que hay para jóvenes exclusivamente en toda la ciudad de Gijón. ¿Ah, sí? Sí, es el Centro de Iniciativas Juveniles de La Calzada y tiene su historia. Lleva más de 25 años. 25 años se han cumplido recientemente. Y está en La Calzada no por casualidad, sino porque, bueno, tenemos la suerte de estar en una zona que siempre ha tenido mucha participación asociativa, movimientos sociales vecinales, ¿no? Y en aquella época, hace pues eso, 30, 35 años, había jóvenes que algunos asociados y asociadas y otros no, hacían cosas, llevaban a cabo iniciativas en el barrio, se reunían en un local, en La Joca, que estaba en la calle del Ateneo de La Calzada, del centro municipal actual, y reivindicaron en un momento dado un espacio más digno, más grande, más luminoso, para poder reunirse y seguir llevando a cabo acciones de participación juvenil. Diseñaron una campaña por el barrio que colgaban en los bajos comerciales vacíos unas casitas de cartón, reivindicando un espacio juvenil, y recogieron firmas entre la ciudadanía, entre el vecindario. Recogieron más de 2.000 y pico firmas y entonces las presentaron, metieron por registro al ayuntamiento, y el ayuntamiento decidió abrir un dispositivo para jóvenes entre 15 y 30 años en La Calzada. Y Mar de Niebla llevamos dinamizándolo también pues muchos años, yo creo que desde 2005. Bueno, claro, antes estábamos haciendo cosas, digo, Sí, llevamos muchísimos años. Y bueno, y con el paso del tiempo diseñamos un plan de participación juvenil llamado Xuntanza. En 2018 fue cuando hicimos esa revisión, ese primer plan terminó, ahora como dice Vir está en la segunda fase, y es el proyecto de fomento de la participación juvenil que desarrollamos allí por las tardes de lunes a sábado. Es un proyecto muy co-construido también, está apoyado por el Ayuntamiento de Gijón, por el Departamento de Juventud, y bueno, lo llevamos a cabo de manera muy, muy coordinada y muy conjunta. Así que desde aquí aprovecho, nos está escuchando mucha gente que tenga en su familia, en su cercanía a jóvenes entre 15 y 30 años. Es un espacio totalmente gratuito, donde tienen salas a disposición para los intereses que tengan, para ir de manera individual, para ir en grupo. Ofertamos talleres que preguntamos a la propia juventud cuáles son sus intereses, ¿no? Y los llevamos a cabo, y la idea es que lleven a cabo su participación de la manera más autónoma posible y no de un beneficio hacia mi persona como joven, sino con un componente del bien común y de mirada hacia la comunidad, ¿no? De esa mejora y de ese cambio y transformación comunitaria. Oye, pues para ser un chiringuito no funcionáis tan mal. De eso que has contado, bueno, ya era por hacer de lo de Xuntanza, lo que ha contado Rocío es una pata importante, que es la parte de juventud, pero también trabajamos una parte dentro del plan que es la educación para la participación, que hacemos proyectos de educación para la participación en varios centros escolares de la zona oeste, tanto de primaria como de secundaria. Entonces, lo que es desde cuarto de primaria hasta primero de bachiller, se trabaja en cada curso como un proyecto concreto relacionado con la educación para la participación, que es un poco en esa línea de lo que decía Rocío, de educar en un pensamiento crítico, analizar la realidad, qué puedes hacer tú en tu contexto, que puedes, tanto del colegio como del barrio, y salen iniciativas chulas y como las que hay de la BEC, de SESTOS, que es el Laboratorio de Educación Comunitaria, que es que hacen acciones conjuntas varias clases de sexto de varios centros educativos de la zona oeste de Gijón, y cada año hacen lo que los niñas deciden y desarrollan. Entonces desarrollan experiencias positivas de impacto y de éxito, de que ellos han hecho algo en la comunidad, porque hacen todo, diseñan carteles de su acción, los pegan a los comercios, buscan colaboradores, hacen programas de radio para difundir. O sea, hay una serie, os contar el programa de Xuntanza, igual que muchas de otras acciones que hacemos en Mar de Niebla, nos llevaría aquí un montón de cosas. Necesitaría cada proyecto un programa entero. Pero que el plan de participación, la base es en sí educar en el pensamiento crítico, cuestionarnos por qué estamos aquí y qué podemos hacer para mejorarlo, y dar una visibilidad también de que la infancia, la juventud y la adolescencia son protagonistas de esta comunidad, que no son ciudadanos del futuro, son ciudadanos del presente, y tienen mucho que decir. Y además, cuando lo dicen unas verdades, y cuando se les escucha, dicen cosas muy, muy interesantes. Tiene muy buena pinta también el COCO, el Comando Comunicación.
Coco. Los varios comandos. Sí, hay sí. en A la ver, entidad. contadme un Hay poquitín. más de uno. ¿De qué Hay va? más de un comando. Bueno, Mar de Niebla trabajamos de manera muy participada y muy, bueno, muy compartida, ¿no? De manera muy colaborativa. Entonces, hay diferentes comisiones en la entidad activas. Siempre la forma una persona de cada área. Son 5 áreas las que uno de los enfoques desde los que se puede entender Mar de Niebla, de organización interna, y entonces en cada comisión hay una persona representante de cada área trabajadora. También se invita a voluntariado a formar parte de las comisiones y alguna persona de equipo directivo, al menos una, pues tiene que estar también en una de las comisiones. Entonces, COCO, Comando Comunicación, lo dice la palabra, es la comisión destinada a cómo comunicamos, ¿no? Tanto a nivel hacia adentro y sobre todo hacia afuera, nuestras redes sociales, página web, bueno, lo que contamos de lo que ocurre, ¿no? En Mar de Niebla no hay una persona liberada para llevar esos temas de comunicación, sino que se hace todo a través de esta comisión COCO. Vale, lo de la coordinación, que creo que es importantísimo. Cuando preparábamos esta entrevista con vosotras, esta tertulia, que no es una entrevista, esta tertulia que estamos ahora mismo con Mar de Niebla como protagonista, nos dábamos cuenta de que tenéis más de 20 líneas de acción, más de 20 redes que comentábamos ahora mismo. ¿Cómo se coordinan entre ellas? Porque eso tiene que ser un lío terrible. No forman parte de departamentos estancos. No. Yo soy solo de esto y no quiero salir de esto, sino todo lo contrario, la gente se va moviendo. Coordinar todo eso tiene que ser... Yo creo que Sonia. actualmente, sí, bueno, uno de los principales órganos, yo creo, internos que tiene la entidad y que hace que estas cosas fluyan son las reuniones que mantenemos los lunes en Equipo directivo. de directivo, de los responsables de área, la dirección, pues yo estoy invitada. Allí es como un seguimiento diario de desde iniciativas, propuestas, cuál es la situación semana a semana en la entidad. Bueno, esto es algo que además, como esa visión autocrítica y de mejora la llevamos, yo creo que a fuego, pues nos ayuda un poco a revisar, a compartir, sobre todo ese compartir importante. Ponme algún ejemplo, porque siempre que tenemos entidades de acción social, y sobre todo esto, pues de las más grandes, como puede ser Mar de Niebla, abrimos un melón un poco complicado, que es el de la autocrítica, ¿no? Y la capacidad de mejorar. La crítica siempre es buena cuando es constructiva. Sí. Venga, vamos hasta donde podáis llegar, ¿eh? Entiendo que hay cosas que no se pueden comentar en público. En nuestro caso se puede comentar todo. Y además lo comentamos siempre, la importancia de la evaluación. Sí, eso es. Venga, ponerme algún ejemplo de cosas que se estén haciendo en Mar de Niebla, pero se puedan hacer mejor. Cosas que podamos hacer. ejemplos Mira, lo concretos. hablábamos el otro día en la importancia que está teniendo ahora el plan de participación, que incluye además el plan de juventud, ¿no? Sí, de hecho, sí. Bueno, si quieres contar tú, cuenta tú. No, me refiero a que realmente cuando vemos algo, por ejemplo, una potencialidad, los jóvenes entran por una vía de la entidad, se quedan en un proyecto determinado, pero antes se lo apuntaba Vir, podría dirigirse a otras áreas que le enriquecerían mucho más, que seguirían conformando como persona, que le permitiría confrontar pues su realidad y decidir cómo quiere contribuir a la comunidad, ¿no? Entonces, eso es en un aspecto que salió en los procesos de evaluación interno como una mejora a realizar, que una persona que entre tenga la posibilidad de conocer otros aspectos de la entidad, vivir otras experiencias que luego le hagan seguir creciendo, ¿no? Entonces, el tener esa mirada amplia, ¿no? Nos ha ayudado a incluir dentro del plan de participación ese específico de juventud para acompañarles en el proceso. Y que también cada vez hay menos jóvenes y que los jóvenes a veces a los que dirigimos las acciones pues que no sean los mismos, o que sean los mismos pero que no les saturemos de cosas, ¿no? De venga aquí, un poco como a ver quién gana al participante, ¿no? Que no es un concurso, es un poco como claro, es un poco dentro de la lógica de que hay una serie de jóvenes que necesitan
han trabajado una serie de necesidades. Nosotros trabajamos mucho, nos coordinamos mucho además porque tenemos una visión muy estratégica, o intentamos trabajarla, que es el trabajar con estrategia de saber hacia dónde quieres ir, y entonces coordinas todos los proyectos para que todos puedan ir en esa línea. Entonces es un poco como, y a veces graduamos la utopía, porque planificamos cosas que pueden ser como muy complejas, ¿no? Pero tú tienes que creer en ello, ¿no? Como, tenemos una frase, como es la que, no me acuerdo, la utopía es el principio de todo proceso y el diseño de un futuro mejor, ¿no? Es un poco, es hacia dónde vamos. Entonces, para coordinar eso, a veces tienes que convencer a la gente que está en esos equipos de que crean en lo que están haciendo, de que crean, y además creo que la gente que estamos en las áreas de responsables de áreas somos gente que llevamos mucho tiempo en la acción social, en el activismo, o sea, no es solamente que creas en tu profesión y una cuestión vocacional, es que tenemos activismo social en las venas, entonces tienes que creer en ello, porque si no nos quedaremos en un status quo, en lo más cómodo y demás. Entonces, para coordinar a grupos de trabajo que tú quieres hacer acciones para transformar realidades y realidades complejas, tienes que de alguna forma enamorarles en el sentido de creer en lo que estáis haciendo. Y si nos equivocamos no pasa nada, porque vamos a mejorar, porque nadie ha hecho este camino. A veces cuando vas haciendo un camino vas encontrándote con situaciones y con riesgos y dices, meca, ¿ahora qué hago ante esta situación? ¿No? Pues lo valoramos en equipo, o sea que los éxitos son del equipo y los fallos son del equipo, y trabajamos mucho en equipo y nos autocuestionamos mucho, a veces demasiado, porque por cuestionarnos las cosas que podríamos mejorar, a veces no estamos potenciando las cosas que hacemos bien. Y de hecho el plan de participación que decía Sonia es una cosa que sale porque trabajamos mucho en la participación en la comunidad y demás, y a nivel interno también, pero estamos viendo que a lo mejor se estaba incorporando mucha gente nueva a la entidad, que no conocía tanto la metodología, y dijimos, cuidado, vamos a cuidar bien, vamos a trabajar bien nuestro plan de participación interno para hacer todo esto que te decía. Vamos a reforzar esa mirada comunitaria que tenemos, que toda la gente sepa trabajar la participación, porque a participar se aprende participando, que todo el mundo tenga ese pensamiento crítico, que trabaje en la metodología de crítica con visión de mejora, de trabajo en equipo, de un montón de cosas, ¿no? De que lo hacemos bien, pero a veces se nos olvida que cuando se incorpora gente también forma parte de ese ecosistema. Claro. Y cuando se incorpora gente nueva, a lo mejor vienen de otras formas de trabajo. Entonces, que entiendan que esto y no pasa nada. Real. Y en eso estamos haciendo el trabajo ahora mismo. Vale. Otro asunto importante y que también tocamos cada vez que una entidad del tercer sector de acción social viene, y sobre todo cuando es pues eso, de un tamaño considerable, de una importancia social como la vuestra, y tampoco es agradable, ya os lo adelanto, pero hay que hablar de PERRES, hay que hablar de financiación, y eso también creo que es importante para que la sociedad entienda de dónde sale los recursos necesarios para que Mar de Niebla funcione. A ver, ¿quién coge la patatina caliente? Rocío. Bueno, mira, lo veníamos hablando, que recientemente, a finales del año pasado se ha presentado aquí en Asturias, promovido por la Mesa del Tercer Sector, el primer estudio del tercer sector asturiano. Estuvimos aquí sentados donde estáis vosotros. En Aristas estabas. Ahí está. Bueno, y algo que a mí me llamó la atención, que también está muy bien para que la ciudadanía se quede con ello, ¿no? Es lo que contribuye al Producto Interior Bruto asturiano las entidades, ¿no?, del tercer sector, que es un 1,15% del total. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido un crecimiento, Mar de Niebla, en estos últimos años y hemos traspasado los 2 millones de euros de presupuesto para este 2026. Vale. Es algo que asusta. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿Cómo lo conseguís? Vale, el mayor porcentaje de financiación proviene de la administración pública. Nosotros, como somos una entidad local, gijonesa, asturiana, que nuestro ámbito de actuación es no es a nivel estatal, procede exclusivamente del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón en cuanto a financiación. Vale, y en cuanto a financiación privada, estaba Víctor García Ordaz sentado donde estás tú ahora mismo, Rocío, hace unos cuantos días como presidente de la Mesa del Tercer Sector. Una de las demandas que tenían después de ese estudio que tú mencionabas era la creación de una ley específica para este ámbito y también aumentar la participación privada, que repercuta también, ¿por qué no?, en su imagen y en su funcionamiento interno en beneficio de esa empresa privada, pero alentar a que no todo sea público. Está claro que esto no tiene por qué dar un beneficio económico
bien, aportación pública, pero ¿por qué no aportación privada? ¿Tenéis algo pensado en ese ámbito de trabajo para alentar más tanto a la empresa chiquitina como al empresón enorme? No tenemos nada pensado más que difundir, bueno, lo que hacemos, ¿no? Y la trayectoria que nos avala desde el año 2004, ¿no? Más de 20 años desarrollando proyectos, programas y actividades de acción social. Pero sí que también apoyan, hay fundaciones a nivel privado que nos están apoyando. Y nos han estado apoyando. Yo me gusta decirlo siempre porque ha habido proyectos de Mar de Niebla que la administración pública no los apoyaba en sus inicios, sobre todo, y que hemos tenido que tirar de fundaciones privadas fuera de Asturias para ponerlos en marcha, para mostrar resultados, para mostrar las evidencias y luego sí que lograr que la administración pública o de Gijón o del Principado de Asturias terminase apoyándolos, ¿no? Que es algo desde aquí, hacemos tirón de orejas a las administraciones, ¿no? Porque... Y que siguen apoyando las becas de Comadora del Verano y muchas cosas. Fundación Educo de Barcelona ha sido una de ellas que desde 2014 apoya proyectos de la entidad. Y luego desde aquí también alentar y animar, como bien decías, Naciu, a empresas, ¿no? Que al final tienen una responsabilidad social corporativa y que somos 244 entidades en el Principado y que necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía. Pues hoy estamos conociendo mucho más a fondo Mar de Niebla, con la excusa, si es que hace falta alguna, de que Sonia Segarra acaba de llegar a la presidencia de esta entidad. Sonia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Rocío Álvarez, codirectora de Mar de Niebla. Muchas gracias, buen día. Y Virginia Llano, responsable del área de comunitario y voluntariado. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos la primera parte de Asturias al Día de este viernes. Por fin viernes, dentro de un momentín más. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa que cubre su segunda parte correspondiente a este viernes, a este 23 de enero de 2026, hablándoles en esta ocasión del Festival Solidario que organiza la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sisión. Será hoy viernes a partir de las 7:30 de la tarde en el Teatro Jovellanos. Las entradas son a 6 euros, no sabemos si todavía hay o no, vamos a preguntarlo después a nuestras contertulias, porque toda la recaudación este año va destinada a la Fundación Pequeño Deseo. Todos los años la entidad vecinal de Sisión organiza este festival solidario en el que todos los artistas participan de forma altruista y esa recaudación se destina a una entidad. Bueno, pues este año es esa Fundación Pequeño Deseo. Tenemos con nosotros a María José Cuervo, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sisión. Marejo, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Camino Luna es la responsable de proyectos de la Fundación Pequeño Deseo. Camino, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantados de teneros con nosotros para hablar hoy de lo que es el proyecto solidario de la Federación y de la Fundación Pequeño Deseo. En cuanto a lo primero, a ver, es un festival que lleva ya muchísimos años celebrándose, siempre a comienzos de año. El objetivo, recaudar fondos, y siempre los destináis a una entidad. A una entidad, sí. Pues bueno, como bien decías antes, este es el 29, ya son 29 años y hay una trayectoria detrás y bueno, es consensuado, se presentan entidades en la federación y la junta directiva, pues bueno, después de un pequeño estudio de cada, de cada entidad presentada, hay una votación y bueno, se decidió que este año, yo estoy enormemente contenta porque Camille y yo somos amigas de la infancia, seguimos siendo infantiles, no jovencitas, bien, pero claro cuando éramos más jovencitas, pues y es una felicidad absoluta, bueno, pues este reconocimiento sobre todo porque la conozco, hay más personas que yo en la directiva que la conocen muy bien en su barrio, la conocemos muy bien en Gijón porque es una gijonesa de tomo y lomo, y que estamos muy felices. Y en cuanto al premio, pues eso se puede hacer gracias
al interés que la Federación puso siempre en dar ese reconocimiento a esas entidades que muchas son conocidas, pero otras son totalmente desconocidas y que llevan ahí un montón de años trabajando y luchando. Y en especial tengo que agradecer sobre todo pues a los artistas que esta tarde nos deleitarán pues con sus canciones y estando ahí son los primeros solidarios. Claro. A los vecinos de los barrios, por supuesto. Claro que sí. A ver, Fundación Pequeño Deseo. Tienes en la mano para los espectadores de TPA que lo están viendo, es una varita mágica. Para los oyentes de RPA que no la vean, es un palo de madera con una estrella encima que tiene poderes mágicos. Efectivamente. Camino. La Fundación Pequeño Deseo efectivamente trabaja para aportar apoyo anímico a niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico. Nosotros llevamos 25 años cumpliendo deseos en todos los hospitales de España. Exactamente, nosotros aquí en el UCA, yo especialmente soy voluntaria, llevo 24 años y estamos encantados, por supuestísimo, de recibir este premio. Agradecemos enormemente a la FAB y a nuestra asociación de vecinos, por supuesto, del polígono que nos haya presentado. O sea que estamos, bueno, enormemente agradecidos. Tendría que dar muchísimas veces las gracias. Necesitamos, por supuesto, muchas colaboraciones, eso desde luego. Nosotros nos dedicamos a esto y gracias a las aportaciones de empresas, de particulares y ahora tenemos un nuevo proyecto con colegios, pues llegamos a cumplir muchísimos deseos a estos Ponme niños. algún ejemplo de deseos de niños que están pasando un momento malo y que cumpliera la Fundación Pequeño Deseo. 7.000 y pico deseos, ¿quieres que te cuente? No, uno. Bueno, pues... Uno o dos, venga. Nosotros cumplimos deseos con deportistas, cumplimos deseos de ir a conocer ciudades, y cumplimos deseos de cantantes muy famosos, cumplimos deseos de cosas que quieren, pues imagínate, pues muchos de ellos les gustan mucho las play, juguetes, cumplimos deseos hasta de poner una cabaña en un monte, o sea, cosas que montar en globo, cosas así que te parecen increíbles en helicóptero, ir a su pueblo en helicóptero, cosas que nos parecen curiosas, pero que al final logramos cumplirlas. Es que somos hadas de hospital. De ahí lo de la varita mágica, ¿no? Efectivamente. El proyecto, el deseo, el pequeño deseo, de ahí el nombre de la fundación, que más os costó, que te venga a ti ahora mismo a la cabeza y del que más orgullosos podés estar, ¿cuál podría ser? Bueno, yo personalmente uno de los más que más orgullosa estoy es de un niño que conseguimos que fuera a conocer un golfista internacional y que se fue a Escocia, de una familia asturiana. Hablo porque fue aquí en Asturias y que sus papás ahora hacen la familia Rico, que hace un torneo solidario en Las Caldas y que todos los años colabora con nosotros. Era Guille. Sí. Digo era porque lamentablemente el chaval acabó efectivamente falleciendo. La familia Rico, que es muy considerada en nuestra fundación. Muy bien. Vamos a hablar de voluntarios, de personas que trabajan, que dan su actividad artística de forma altruista, en algunos casos todos los años o prácticamente todos, y en este año, Mariajo, hay que citarlos y que no nos quede ninguno. Los tengo aquí apuntados, si quieres los digo yo, sí. Que son Tere Rojo, Lía Marcos, Ceferino Otero, Charlie Blanco, Arantxa Miñán, Robert Taboada, Chus Serrano, Super Sonora, el grupo asturiano, Alberto Rodríguez, cómico, compañero aquí también de TPA, presentado todo ello por Arantxa Fernández. Arantxa, yo no estoy muy segura, no quisiera equivocarme, pero yo creo que lleva
como desde el primer festival presentándolo, o sea que ya lleva una trayectoria, creo que es un poco el alma mater también del festival junto a Jota, que no nos podemos olvidar de él, porque cuando te sientas en la butaca lo ves todo muy bonito, ¿no? Pero es que él lleva trabajando 2 meses o 3 y con bastante intensidad, porque verdaderamente es él quien personalmente se ocupa de todos los pequeños detalles para que todo salga bien. Claro. Relación con los artistas, aguantarnos a nosotros también. Bueno, también no lo quiero olvidarme de él porque se lo merece. Hoy estará pues a 5.000 porque lo ves muy sereno, pero es bastante nervioso. Coordinar a tantísima gente tiene y que que llevar todo también... salga perfecto, porque bueno, él se encarga de que se proyecte un vídeo. Esta tarde veremos el vídeo a camino, todos los asistentes al Jovellanos. Y bueno, todo tiene que estar perfecto. Y si hay algún pequeño fallo, pues tratar de obviarlo y seguir adelante. Que yo hace muchos años bailaba, este día bailaba, sí, con José Ramón, era nuestro profesor, que tristemente falleció ya hace unos años, y bueno, vivíamos este día, vamos, parecíamos el Bolshoi allí esperando a las 3 de la tarde y con una emoción y una cosa, o sea que también lo viví un poco entre bambalinas. Pero es un día precioso por el homenaje que se realiza, que es con el amor y el cariño de todos los vecinos de Gijón. Ver el Teatro Jovellanos rebosante, caras de felicidad, de grupos de amigos, amigas, vecinos, que te encuentras, que hay gente que igual hasta el año que viene no la vuelves a ver, ¿no? Pero se llena prácticamente siempre y queda gente fuera incluso. El año pasado yo creo que fue el año donde más público hubo y de verdad que te ponías en el escenario a mirar. Estaba el Teatro Jovellanos que reventaba, entresuelo, arriba gallinero, abajo en el butaca de patios, todo. Vale, preguntaba, decía yo antes en la presentación, las entradas son a 6 euros. Sí, es un donativo. ¿Ahora mismo ya están agotadas o todavía se pueden adquirir? ¿Tienes idea, Marejo? Pues creo que alguna quedará por ahí, no se puede que en alguna asociación quede alguna, pero porque es lo un poco distribuís difícil siempre ya. A través de las asociaciones de vecinos. Sí. No en la propia taquilla del Jovellanos. Si por la tarde a las 7 llego y 7:30 es el acto. Y yo, como soy muy tardón, llego a las 7:29. Prácticamente imposible conseguir. No. Vale. Va a ser imposible. Te vas a quedar con las ganas del año que viene. ¿Tenéis fila cero? ¿Cómo hacéis? Sí, hay fila cero, pero eso tiene que ser a través de la federación. Vale. Bueno, quien esté interesado en poder hay colaborar. O mismamente en las asociaciones de vecinos pueden indicarlo y se trasladan luego los fondos a la federación, pero mejor es a la federación. Vale, vamos a hablar un poco más de la Fundación Pequeño Deseo, Camino. Decías tú antes, la idea es aportar apoyo anímico, sobre todo a personas que lo estaban pasando mal, a chavales, a niños, pero también a sus familias. ¿Cómo conseguís la financiación? Porque, claro, todo esto tiene un coste grande. Trabajáis de forma voluntaria, pero después llevar a un niño, a su familia, por ejemplo, a Escocia, todo eso cuesta dinero. ¿Cómo lo hacéis? Sí, pues nosotros tenemos por medio de nuestra página, tenemos empresas que pueden colaborar, también personas anónimas, quiero decir, personas que podrían hacerse socias, y además tenemos un proyecto de colegios también que podrían hacer mercadillos, otro tipo de colaboraciones. Cualquiera pueden entrar en nuestra página, fundacionpequeñodeseo.org, y desde ahí pueden hacer cualquier tipo de colaboración. Estaríamos encantados, por supuesto, de dar toda la información que necesiten. ¿Trabajáis exclusivamente con chavales de Asturias o también No, a nivel nacional. Nosotros tenemos en toda España, colaboramos con todos los hospitales de España.
efectivamente. Y además, no solamente eso, hacemos campañas, tenemos en los hospitales, los ayudamos, a veces facilitamos, pues tenemos una campana cuando ellos se curan y ellos tocan la campana en el momento que les dan de alta, después de los tratamientos tan intensivos que tienen. A veces pues pintamos las salas para mejorar esas salas, lo que necesiten. Con otras empresas colaboramos y a veces les mandamos pues juguetes o capas capas de superhéroes. Bueno, no solamente es todo su estado en conjunto, y no solamente hacemos oncohematológicos, sino que tenemos muchas enfermedades raras. Estamos con enfermedades con genomas, abarcamos mucho en estos momentos. La Fundación está creciendo todos los días, o sea, intentamos llegar a muchos puntos estratégicos, no solamente físicamente en el territorio nacional. Cada día tenemos más niños, por desgracia, pero es una labor muy, muy, muy extensa. Vale, en cuanto a lo que es el funcionamiento de este proyecto en colegios que has mencionado, sí, ¿podemos ahondar un poco más? Bueno, pues sí, pues a veces hacen mercadillos los niños, a veces en las Navidades pues ellos mismos hacen trabajos y los venden, otras veces hacen pues equipos de fútbol y hacen torneos de fútbol y recaudan fondos. Hay muchos tipos de ayudas que pueden llegar a... Y eso también les implican... Bueno, de hecho, hace poco nos llamó un colegio y fue un niño solamente, un niño solidario de todo un colegio enorme, y nos llamó y él mismo organizó un torneo, padres y hijos, y él recaudó, bueno, luego le ayudaron sus compañeros, y él recaudó un dinero y lo donó él a la fundación. Bueno, fue ese chaval, emocionante, sí. La verdad que sí. Bueno, ¿quién compone el patronato de la fundación? ¿De qué tipo de personas solidarias estamos hablando? ¿Quiénes sois? Sí, bueno, hay una serie de personas importantes en el patronato, entre ellos el Padre Ángel, por supuesto, que lleva muchísimos años colaborando en el patronato y siempre aportando pues su solidaridad. Desde luego es una de las personas más importantes, aparte de los fundadores, desde luego, pero el Padre Ángel es, bueno, nuestro ángel. Además de ser de Asturias, este año pues hicimos los 25 años, una fiesta importante, y él dio el premio de voluntariado fue el que entregó él, que me lo entregó precisamente a mí. Bueno. Yo orgullosa porque era él y por ser de Asturias él también. Aparte de Camino Luna, del Padre Ángel, ¿qué más gente? El señor Uribe también, quiero decirte, y bueno, colaboraciones de entidades pues tenemos muchísimas, claro, entre ellos, bueno, pues nos ayudan muchísimas empresas, ya sabes, el Real Madrid, el Barça, todas esas empresas pues colaboran activamente con nosotros. Todos aquí en Asturias también tenemos empresas que colaboran continuamente con nosotros. Estamos contentos porque sí es verdad que pedimos ayuda y siempre, bueno, muy, muy contentos, pero necesitaríamos muchísima más ayuda, desde luego. O sea, estamos abiertos, infinitos, a que todas las empresas asturianas nos llamaran y colaboraran con nosotros. Bueno, eso también beneficia la imagen de la empresa, de la entidad que desde participa. Desde luego, y desgrava. Claro, eso es fundamental. Positivamente. Sí, eso es fundamental a la hora. Cuando decidís, cuando sentáis, Mariajo, en la federación a decidir quién va a ser este año el objeto, el destinatario, la entidad que va a recibir este premio solidario y la recaudación de vuestro festival, ¿cuántas solicitudes más o menos o cuántas propuestas se reciben? ¿Cuántas candidaturas? Que no me salía la palabra. Pues mira, depende del año. Hay veces que solamente hay una propuesta. Hay años como este que había 4. No me digas las otras 3. No, por supuesto que no.
Y nada, haces un pequeño dossier donde comentas a qué se dedica la entidad, cuánto tiempo llevan funcionando, en qué ámbito trabajan, y bueno, luego en la junta directiva, donde están todos los representantes de las asociaciones vecinales de Gijón, se les envía por correo electrónico. Lo leen, pero se vuelve a repasar el día de las votaciones en la federación, y a mano alzada, siempre se ha hecho así, pues votas a quien tú crees conveniente votar. Vale, de cara ya al año que viene, entiendo que cuando estáis cerrando el día, que es hoy, ya mañana igual no, pero el lunes seguro que empezáis a trabajar. Pues sí, esto es una labor continua del día a día, ¿no? Muchas veces eres consciente de que hay muchas entidades que, afortunadamente, como todos conocéis, Gijón es una ciudad muy solidaria, ha sido siempre así, pero hay muchas entidades que desconocemos, y aunque estemos en este mundo, pues yo me moví muchísimos años dentro del campo social, ahora tanto conocido el tercer sector, pero hay cosas ahora que me pillan fuera de bolo, como si digamos, no digo, madre, pero llevan tantos años y porque yo no sabía esto. Claro. Yo y muchas personas. Bueno, de hecho, yo sé de pequeño deseo por camino, porque si no, pues igual no sabía o lo oía de paso y tampoco me hubiera motivado, y claro, así cantidad de cosas. Lo decía también porque cumplís el 29, pero el año que viene es el 30, que es un número al que muchas entidades no llegan, y menos con un festival solidario. ¿Tenéis previsto algún tipo de celebración especial para este cumpleaños? Pues mira, no se habló, por lo menos que yo sepa, y eso que estoy en la ejecutiva de la federación, pues de momento no nos lo planteamos. Quizás esta vorágine de vida que tenemos todo el día, salto de mata, pues bueno, queda un año. No nos dio tiempo todavía a sentarlo y pensarlo, pero seguramente que algo especial se hará. Muy bien. Especial se hará. De momento, hoy, viernes, a partir de las 7:30, y en el Teatro Jovellanos, la gala, el Festival Solidario de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sisión, que tiene como vicepresidenta a María José Cuervo. Que salga todo muy bien. Gracias. Que este año van a dar toda la recaudación para el proyecto solidario de la Fundación Pequeño Deseo, que tiene como una de sus responsables a Camino Luna. Camino, enhorabuena. Gracias. Y que salga todo muy bien en vuestras actividades a partir de este momento. Gracias. Pues muy amable. Finalizamos así la segunda parte de Asturias al Día y continuamos. En estos tiempos de aceleración, de inmediatez, de tensión, incluso de agresión en muchos momentos, en estos tiempos de falsos gurús, de manuales de autoayuda, nos paramos a pensar, a reflexionar y a charlar, ¿por qué no?, con David Álvar González. Es profesor de filosofía de la Universidad de Oviedo, que acaba de publicar el ensayo Un mapa filosófico del mundo. David, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Encantados de tenerte con nosotros. Pues yo también encantado de estar aquí. Sí. Para hablar de filosofía. Sí, hombre, sí. Para pensar y para pensarnos. Bueno, nunca sobra, ¿eh? Nunca sobra hacer una pausa, ¿no? Y ver las cosas a lo mejor pues desde otra perspectiva o desde otra distancia, ¿no? Sí, porque el día a día es demasiado, en fin, rápido todo, y no da tiempo a pararse, ¿no? Sí. Eres profesor titular de la Universidad de Oviedo, profesor tutor de la UNED en Asturias, de filosofía en disciplinas como filosofía de la religión, historia de la ciencia o filosofía de las ciencias humanas. Has publicado pues 5 libros de tu materia, de filosofía, un gran número de artículos en revistas especializadas internacionales. Tu orientación general, y eso es muy difícil porque siempre encasillar es complicado, podríamos decir que es la del materialismo filosófico, disciplina, tendencia, doctrina, que fue su gran valedor Gustavo Bueno. Sí, bueno, yo soy discípulo de él. O sea, yo estudié en Oviedo, hice la tesis doctoral con él, y vamos, la filosofía que yo vengo desarrollando en el ámbito académico pues está dentro de esa orientación.
Es muy difícil, claro, pues resumir en poco tiempo en qué significa esto, ¿no? Pero vamos, el materialismo filosófico es una filosofía, pues para empezar, que no es religiosa, es atea, ¿eh? Entonces, parte del estado del mundo científico, tecnológico, etcétera, etcétera, y entonces se trata de hacer una reflexión pues racional, que todo el mundo pueda entender y que todo el mundo pueda asumir, más o menos, sobre esas realidades del mundo del presente. Y por eso es materialista, porque el materialismo ahí lo que significa fundamentalmente es que tiene que engranar, tiene que estar... no puede estar hecha desde una torre de marfil, esa filosofía, ¿no? Sino que tiene que estar hecha a pie de obra, con los materiales delante de los problemas que hay en el mundo, ¿no? Ese es el significado así de materialismo. Materialismo significa pues que no es idealista o que no es espiritualista, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Vale, y con esa idea, otra nueva publicación que acabas de presentar, que se llama Un mapa filosófico del mundo. A ver, ¿es un mapa físico en sí que digas, despliego el mundo y digo dónde hay en cada sitio qué filosofía? O... No, vamos a ver, esto es muy difícil de explicar, pero lo voy a explicar, ¿eh? Venga. El asunto es el siguiente. Bueno, lo primero es que este libro no tiene nada que ver con nada que yo haya escrito antes, porque yo antes las cosas que he escrito son cosas académicas. Este es un libro para el público general. Un ensayo divulgativo. Es un ensayo de divulgación y de intentar hacer llegar la filosofía, esta orientación filosófica a todo el mundo, ¿no? Claro, la idea de mapa ahí está utilizada de una manera, pues diríamos analógica o metafórica, si se quiere, ¿no? No se trata de hacer un mapa dibujado, sencillamente porque el mundo es tan complicado que no se puede dibujar. Quiero decir que el dibujo es una técnica que no es suficiente para dar cuenta de la estructura del mundo. Entonces, la técnica que tenemos para dar cuenta de la estructura del mundo, la técnica más potente y más precisa y más puesta al día, diríamos, ¿no? Para hacer eso es el lenguaje. El lenguaje es el instrumento de análisis más potente que tenemos, porque además los idiomas nacionales, ¿no? Porque además se están poniendo a prueba a diario. Esos sí que están a pie de obra, porque se están poniendo a pie de obra a prueba con la realidad, ¿no? Entonces aquí se trata de hacer un mapa con palabras, pero que más o menos establezca los contornos de las cosas que son importantes, de los continentes, diríamos, los contornos de los continentes de la realidad, vale, pero haciéndolo con palabras. Partes de dos categorías, vamos a decir, básicas, ¿no? Una, las que tienen que ver con las prácticas del hacer humano, lo que técnicamente se llamaría antrópico. Sí. Y otras, las que no tienen que ver directamente con el hombre, es que ahí hay serían dos cosas anantrópicas. Sí, ahí hay dos continentes, que es muy importante distinguirlos, ¿eh? Uno son las cosas que marchan a su aire, diríamos, pues como por ejemplo puede marchar el sistema solar, o como puede marchar, pues qué sé yo, la naturaleza dejada a su propia marcha, sin interferir en ella, por ejemplo, en un ecosistema que sencillamente funciona, y luego las cosas en las que el hombre interviene o puede intervenir, porque el hombre no puede intervenir en muchas cosas. Quiero decir, el hombre no puede cambiar, pues qué sé yo, la trayectoria de la Tierra o del Sol o lo que fuera. Muchas veces tampoco puede ni siquiera sanar ciertas enfermedades que son incurables o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que tomarlas como vienen. Entonces, las cosas que hay que tomarlas como vienen, primero hay que distinguir las que se pueden cambiar de las que no se pueden cambiar. Eso es una cosa importante porque hay confusión sobre este asunto. Por ejemplo, la gente se piensa, qué sé yo, que puede cambiar el sexo fisiológico. El sexo fisiológico no se puede cambiar, porque hay un dimorfismo sexual, hay unos sujetos que producen espermatozoides y hay otros sujetos que producen óvulos. Y hay unas personas que gestan y otras que no gestan. Y eso, póngase uno como se ponga, no se puede cambiar. Un hombre nunca va a poder gestar, ni va a producir óvulos, Entonces, eso no puede ser, sencillamente. Entonces, intentar cambiar eso es darse contra una pared. Eso es poco inteligente. Entonces, es importante ya
distinguir este tipo de cosas, las que se pueden cambiar y las que no se pueden cambiar. Porque las que se pueden cambiar las hay que conocer, porque aunque no las podamos cambiar, a veces las podemos torear, diríamos, ¿no? De alguna manera evitar, evadir. Nosotros no podemos volar, pero con aviones y con cosas, pues podemos, porque utilizamos otras leyes de la naturaleza, para poder elevarnos, por ejemplo, ¿no? Entonces, las que no podemos cambiar, esas hay que comérselas como vienen, y hay que entenderlas para entender los límites que tienen, porque no es fácil. Pero claro, lo que hoy no podemos cambiar, quizás dentro de X años desde luego. Y al revés, por lo supuesto. que hace 200 años no se podía cambiar. Entonces, ese continente cambia. Va cambiando. Claro, por eso este mapa hay que estar haciéndolo, hay que estar poniéndolo al día constantemente. Sí, ese continente cambia porque cambia con las técnicas y con las tecnologías. Vale. Las tecnologías nos permiten hacer cosas que no podíamos hacer hace unos años. Y vamos a poder hacer más probablemente en el futuro de ciertas cosas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, eso es lo del materialismo, estar a pie de obra, a ver cómo está el estado de la tecnología para ver qué podemos cambiar y no podemos cambiar. Eso parece muy sencillo, pero el grado de desarrollo tecnológico es tan complejo que no es fácil. Por ejemplo, mira, con esta cuestión de la inteligencia artificial, vamos a suponer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hoy, a día de hoy, no digo ya en el futuro, porque en el futuro, bueno, cada uno puede soñar con lo que quiera, pero aquí estamos a lo que funciona el día de hoy, ¿no? Entonces, a día de hoy la inteligencia artificial, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? Bueno, pues eso es una cosa que hay que discutirla. Y que no es fácil, porque hay que saber bastante para discutirla. Y que si uno piensa que la inteligencia artificial puede hacer cosas que de hecho no puede hacer, pues también le va a pasar lo mismo, se va a dar contra una pared, porque va a confundirse, va a tomar decisiones equivocadas, etc. Por eso es tan importante el mapa de lo que se puede y de lo que no se puede, eso es muy importante. Por ejemplo, ¿tú eres partidario de ponerle lo que muchos consideran barreras al mar, ponerle un tope a la inteligencia artificial? Decir, bueno, vamos a ver, aquí puede llegar. Las cosas ahí, la tecnología se desarrolla y las tecnologías, eso hay que verlo también en una perspectiva, porque a veces se pierde la perspectiva. Una tecnología misma, por ejemplo, la tecnología atómica, vale para hacer el mal y vale para hacer el bien. Quiero decir, vale para hacer el mal, para tirar bombas atómicas o para hacer la guerra, y vale para hacer el bien porque hay mucha tecnología atómica, nuclear, etcétera, etcétera, que se usa en medicina, que se usa en mil cosas, en las centrales nucleares, en mil cosas. Entonces, con la inteligencia artificial pasa lo mismo. La inteligencia artificial es una tecnología. ¿Tendrá malos usos? Seguro, segurísimo. Y los tendrá buenos, pues también, claro. Entonces el problema es que hay que tratar de que no se haga un uso perverso de las tecnologías. Imagínate tú, todos estos ordenadores, todo esto que tenemos aquí, ¿cuánta gente hay pues que se dedica pues a estafar, a manipular, a controlar, a mentir a través de los ordenadores? Centenares de millones, ¿se da cuenta? Entonces todo se puede usar mal, pero estos ordenadores son los mismos que está utilizando el médico para salvar vidas, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir que la tecnología es siempre bifronte, tiene estas dos caras siempre. Pero hay que normativizar, quiero decir, es necesario ponerle una serie de pautas jurídicas de hecho, concretas a la inteligencia artificial. Eso es divertida la pregunta, porque la pregunta no es hay qué, es que de hecho se hace. Quiero decir, es que de hecho las legislaciones, cuando nosotros estamos manejando un automóvil, un dron, lo que fuera, inmediatamente hay una legislación. Hace falta normativizarlo, porque es que si no sería la selva, no te das cuenta. Entonces eso se hace con todo, y con la inteligencia artificial habrá que hacerlo también, claro, lógicamente. Vale, en esta obra que publicas con una editorial de gran categoría como Tirán Leblanc, un mapa filosófico del mundo, aseguras que no pretendes dar consejos ni decirle a nadie lo que debe hacer, sino aportar un instrumento. No sé si la palabra concreta y correcta es una brújula para facilitar la orientación. No, la palabra no es la brújula, no, es más bien el mapa, ya te digo. Es un instrumento, quiero decir, esto no es un libro de autoayuda. Yo no tengo nada contra los libros de autoayuda, porque los libros de autoayuda
pueden cumplir su función también, pueden tener una función buena y una función mala. Quiere decir que tampoco hay que demonizarlos. Hay personas pues que ahora por ejemplo que ya no se tienen, directores espirituales o lo que fuera, pues bueno, un libro de autoayuda puede dar consejos de salud psicológica, diríamos, que bienvenidos sean porque puede haber mucha gente a los que les hacen falta. Pero bueno, esto no pertenece a ese género. Esto es un libro de filosofía y lo que trata es de orientarnos, pero no tanto de decirnos dónde está el norte, que sería lo que hace la brújula, ¿no? Sino de situar unas cosas con respecto a otras, y ver, por ejemplo, esto. Lo que se puede cambiar, lo que no se puede cambiar. Por ejemplo, otra distinción importantísima que está aquí también rodando es lo que es verdadero, lo que está en el mundo, y lo que está solo pintado. Lo que está solo pintado es, por ejemplo, pues porque lo que está pintado lo que solo está pintado no tiene el mismo nivel de realidad que las cosas de verdad. El león pintado no muerde y el fuego pintado no quema. Y entonces pintar se puede pintar todo porque el papel, lo que dicen los periodistas, ¿no? El papel lo aguanta todo. Pintar y charlar y eso se puede hablar de todo, pero luego las cosas reales son otra cosa. Entonces no es lo mismo una novela que la realidad, no es lo mismo una película que la realidad. Entonces uno no puede tener un mapa que esté sacado de una novela o de una película. ¿Por qué? Porque es que ese mapa puede ser un mapa ficticio. Claro, porque el celuloide o el papel lo aguanta todo, pero la realidad luego no, la realidad es más dura, tiene sus racionalidades. Entonces, lo que se trata aquí es de distinguir estas cosas, porque la gente está confundida. La gente, por ejemplo, lo que mayormente se lee, por ejemplo, piensa tú, mira, Ignacio, los libros, un bestseller de novela, sí, en español, estamos hablando ahora en español, porque este libro está en español, un bestseller de novela se venden, el mayor bestseller, que es el Premio Planeta, lo que fuera, 1 millón de ejemplares, ¿no? Bien. Un bestseller de ensayo filosófico, o sea, el libro que más vende de ensayo filosófico en español, vende 20.000. Entonces, ¿qué estamos? ¿En dónde estamos? Pues estamos en un mundo en que la mayor parte de las personas toman sus mapas para orientarse, los están tomando de novelas. Pero entonces, ¿cómo puede ser esto? Quiero decir, pues muy mal, porque les va a ir muy mal. Les va a ir muy mal, o les están tomando de películas o lo que fuera. Esto hay que verlo un poco más, hay que servirlo más en frío. Hay que pararse. Igual este libro es un poquito más árido que una novela, un poquito, porque está todo escrito en el román paladino, que es la lengua... de tecnicismos que comentabas tú también. Esto está en román paladino, que es la lengua que uno habla con su vecino. Pero quiero decir que pero que es que uno no puede tomar los paradigmas, los mapas, los patrones, los prototipos, etcétera, etcétera, de las novelas y de las películas, porque es que eso es una broma. Entonces, esta es la cuestión. Que no se puede tomar, por ejemplo, no se puede tomar con la misma seriedad lo que está pintado, de lo que es real. Y por ejemplo, de este asunto que hablábamos hace un momento de la inteligencia artificial, pasa exactamente lo mismo. Es decir, no es lo mismo la inteligencia artificial, la real, la que yo estoy usando en mi ordenador, la real, que me puede, pues qué sé yo, hacer un dibujo, hacer un vídeo, hacer un texto, lo que sea, tal vez, que la inteligencia artificial de robots humanoides, etcétera, etcétera, que es que eso no existe. Quiero decir, no hay inteligencias artificiales de robots humanoides que sean generales y que sean como las humanas. Es que no las hay, ni las hay, ni se les espera. Quiero decir que entonces eso es parte de ya una cuestión ficción. Las personas que se dedican a desarrollar la inteligencia artificial tienen muchos problemas, como los tenemos todos, y los problemas que tienen es que tienen que vender su producto, y entonces para vender su producto pues se inventan lo que haga falta. Es lo que ocurría también cuando la era aeroespacial, cuando la era aeroespacial y se estaban gastando billones y billones de dólares en ir a la Luna, pues
tenía que haber extraterrestres con orejitas, con trompetas, porque si no la gente no le interesaba. ¿Para qué quería ir a la luna a coger una piedra? ¿Se da cuenta? Sí. Entonces, se estaba jugando con esa ambigüedad de que los extraterrestres, si ya se sabía que no los iba a ver, pero bueno, se jugaba con esa ambigüedad porque era la manera de vender el producto. Entonces, ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, pues pasa también lo mismo. La inteligencia artificial ahora mismo, ¿qué es lo que hace? Pues eso, en la real, la que tenemos encima de la mesa, es una inteligencia artificial que lo único que hace es plagiar. Es una máquina de plagios. Es plagiar y componer cosas que han hecho hombres, y que sencillamente cogiendo piezas de cosas que han hecho hombres, pues plagia cosas y plagia textos y plagia imágenes y plagia vídeos y plagia... Bien, bueno, pues nada, sepamos lo que tenemos entre manos. Sepamos lo que tenemos entre manos. Ahora, lo que no puede ser, por ejemplo, el otro día me comentaba mi hija, una hija que tengo yo médico, estaban hablando en un ambiente de médicos, tampoco te creas tú que era un ambiente así, muy tosco, no, un ambiente de gente toda miri, etcétera, bien. Estaban hablando de no sé quién, yo no voy a decir nombres porque no viene al caso, pero estaban hablando de no sé quién que tenía un problema amoroso con su novia porque no sabía si le gustaba su novia o le gustaba otra o no sé qué, tal, no sé qué. Y entonces le preguntó a la inteligencia artificial, pero vamos a ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? O sea, eso es una falta de mapa total. Vale, está muy bien. Así, con esos ejemplos entendemos lo que es el mapa filosófico que tú propones. Porque eso no se le ocurre ni al que asó la manteca. Vamos a ver, quiero decir, ¿cómo le vas a preguntar a una inteligencia artificial de una cuestión psicológico-afectiva, que es precisamente de lo que la inteligencia artificial no sabe absolutamente nada? Es una cosa que... Pero eso ocurre. ¿Por qué? Pues porque la gente está despistada. Entonces yo les pido que lean el libro. Vale. Y que se van a orientar, se van a orientar seguro en alguna cosa. Un asunto que mencionas precisamente en esta obra, un mapa filosófico del mundo, el fundamentalismo de la tolerancia. Sí, bueno, eso es otro virus. Porque eso tiene que ver con este sistema que tenemos nosotros político, ¿no? El sistema político de los estados de partidos. En los estados de partidos, pues tiene que haber tolerancia porque tiene que haber una multiplicidad de partidos. Y entonces hay que tolerar las ideas de los otros partidos porque si no, pues hay una guerra civil, claro. Entonces lo que se trata es de evitar eso, ¿no? Y de que la marcha política sea suave, ¿no? Entonces tiene que haber tolerancia. Vale, de acuerdo, perfecto. Si eso todo el mundo lo asume. Ahora, lo que no se puede es ese principio, que es un principio de prudencia política dentro del estado de partidos y dentro de las cuestiones políticas, porque uno si trabaja en un banco, vamos a suponer, o en cualquier empresa donde trabaje, hay un señor que manda y otros señores que obedecen, y ahí no hay tolerancia ni nada, sencillamente el que manda y el que obedece tiene que obedecer, y ya está, y punto, porque es que si no, no funcionaría el mundo. Entonces, la tolerancia tiene unos límites, porque si yo estoy hablando, tú me toleras que yo hable hasta cierto punto. Si ahora me pongo yo a hablar 3 horas, me vas a parar, vas a ser intolerante. Te garantizo que sí. Entonces, quiero decir, todo tiene unos límites, ¿no te das cuenta? Entonces, no hay una tolerancia así general, porque eso no tiene sentido. Todas las normas que tenemos de urbanidad, de funcionamiento, de tráfico, de esto, son intolerantes, porque es que cuando te las saltas te cae una multa. Ya no digo ya de Hacienda, del IRPF, que de intolerancia hay por todas partes, porque el sistema de normas es un sistema intolerante, en donde lo que se trata es de meterte dentro de unos carriles, etcétera, etcétera. Y luego hay otra cosa también que se entiende mal a propósito de la tolerancia, que es muy importante, que es que si yo, por ejemplo, estoy hablando contigo, Nacio, y tú dices una cosa disparatada. Digo muchísimas disparatadas cada día. Una tontería de estas absurdas, ¿no? Y yo me callo la boca, bueno, pues a lo mejor es porque no tengo ganas de discutir. No es que te tolere. En mi fuero interno a lo mejor yo estoy pensando, este señor es imbécil, pero no lo digo por tu caso. Pero vamos, quiero decir que esto es una situación que se da muy a menudo. Uno muy a menudo cuando está en un contexto, pues dice, bueno, yo no me voy a poner a discutir esto porque no merece la pena o porque no me quiero enfadar. Entonces ahí la tolerancia no es virtud, es más bien una cosa de astucia. Es decir, yo me callo porque al final
me da igual lo que tú pienses y allá tú, y estréllate tú contra una pared, ¿te das cuenta? Pero en ese caso no es tolerancia, es casi desprecio, ¿te das cuenta? Entonces cuidado, porque todas estas cosas, cuidadito con el mapa también, porque lo que puede pasar por generosidad, tolerancia, etcétera, etcétera, muchas veces es que si yo tengo delante una persona que me dice que es Napoleón, pues me da pereza ponerme a discutir y a convencerla de que no es Napoleón, ¿se da cuenta? Entonces, pues le tolero que diga que no es Napoleón mientras eso no sea disruptivo más o menos, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a acabar como acabas en el libro, con un epílogo que se llama La utilidad de la filosofía. Sí. La pregunta que te lanzó, ¿qué sentido tiene la filosofía en el actual contexto mundial? ¿Ser filósofo es sinónimo de morirse de ninguneo? Bueno, vamos a ver. No, cuidado, cuidado. Esto es más complicado de lo que parece. Vale, pues tenemos 3 minutos. Sí, quiero decir. Vamos a ver, la filosofía es muy importante porque, ¿por qué? Pues porque uno es médico, el otro es ingeniero, el otro es arquitecto, el otro es esto, el otro es jurista, etcétera, etcétera. La gente está metida mucho en regiones, y luego y no tiene el mapa general de las cosas y no puede conectar unas cosas con otras porque no las sabe conectar y entonces dice disparates. Y entonces esa es la cuestión. Los que estáis más cerca de la filosofía, curiosamente, sois los periodistas, porque estáis viendo el mundo a pie de obra y a diario y con el sentido común. Y entonces estáis haciendo filosofía aunque no sin saberlo. A lo mejor sin tener las referencias así académicas, etcétera, pero estáis haciendo filosofía. Porque el político y el periodista tienen que hacer filosofía porque tienen que actuar. Y entonces tienen que actuar y tienen que orientarse en el mundo. Y a lo mejor tienen un mapa que es una basura de mapa, pero se orientan más o menos como pueden y se arreglan. Y hacen filosofía. Entonces, la filosofía está por todas partes. Cuanto más complejo es el mundo, y el mundo va para complejo, cuanto más complejo es el mundo, más filosofía hace falta, porque más cosas hay que analizar, más cosas hay que situar, más cosas son nuevas, más cosas hay que reconsiderar, y lo que es más importante, como todo este mundo que vivimos nosotros ahora mismo, es un mundo de décadas, de un siglo, de 2 a lo sumo, es el mundo este científico, tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes, Kant, no nos valen de nada, sencillamente porque estaban en otro mundo. Es como si estuvieran en la inopia, quiero decir que no están en el mundo que nosotros tenemos que analizar. Por eso hace falta tanto la filosofía y por eso hace falta tanto un mapa general para orientarse. Bueno, pues para aprender más, para conocer más sobre filosofía y sobre orientación en el mundo, la obra Un mapa de filosofía, un mapa de la filosofía en el mundo es, ¿cómo se llama? Un mapa filosófico del mundo, con la editorial que se está editando, con la editorial que tenemos hoy con nosotros, Tirán lo Blanc. David Álvar González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien en tu actividad docente y también con esta obra. Pues muchas gracias, Nacio. Así finalizamos la edición de este viernes, también de esta semana de Asturias al Día. Disfruten todo lo que puedan del fin de semana o todo lo que les deje.